Conversaciones de Fe, un espacio donde la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. Hola, bienvenidos a Conversaciones de Fe. Yo soy Yves Malcot. Soy Yolanda Malcot. Hoy vamos a hablarles de un tema acerca de lo imposible. ¿Cuántas veces hemos vivido algo que nos parece imposible? Cosas, situaciones que pensamos que nunca se van a resolver. Nos topamos con una pared y dicen, pero ya hasta aquí llegué. No tengo las fuerzas suficientes para avanzar. Pero te voy a decir una cosa. Para Dios no hay nada imposible. No lo digo yo. Lo dice Dios mismo ahí en Jeremías 32:27 dice, y aquí que soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Me encanta cómo lo pone, ¿no? ¿Hay algo difícil para mí? Porque para Dios no existe problema que no tiene una solución. No existe una situación que no tiene una salida. Porque Dios, pues tiene un nombre, el Todopoderoso. Y con este nombre no hay nada imposible para Él. Lo que pasa es que nosotros muchas veces pensamos que Dios no puede intervenir, no va a hacer las cosas grandes. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a, una enfermedad y pensamos que primero el doctor nos va a ayudar cuando para Dios no hay nada imposible y puede sanarte? Puede resolver tu situación, te puede ayudar cuando estás con un problema, cuando estás con algo que no entiendes. Para Dios no es imposible esto. A veces gracias a Dios por los doctores, porque son una bendición. Cuando todavía estamos trabajando nuestra fe, vamos con los doctores. Pero si conocemos la palabra de Dios y conocemos que Dios todo lo puede hacer, entonces yo puedo clamar a mi sanación divina y puedo recibir sanidad de Dios. Por supuesto. Dios nos permite hacer las cosas y nos va a dar el respaldo. Es ahí donde cuando nosotros nos unimos con Dios, va a haber nada imposible tampoco para nosotros. Pero no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestro poder. Se trata de descansar en Él, saber que Él puede tener el control total de nuestras vidas y cuando llega algo que es tan difícil, para Él, como dice ahí en Jeremías, no hay nada difícil para mí. Yo puedo luchar por algo, pero siempre vamos a tener un límite, ¿no? Una pared, un muro, ¿no? Hasta aquí pudimos llegar. Qué bueno porque es lo posible, pero de esa raya imaginaria, del otro lado entra el terreno de lo imposible, en donde solamente Dios puede obrar. Solamente Dios puede entrar. Lo vemos en la vida de Abraham y de Sara. Dios le viene a decir que Él va a ser el padre de una multitud. Y yo me lo imagino diciéndole a Dios, pero Dios, ¿me casé con una estéril? Es imposible. Es imposible que tengamos hijos. Y ahí mira lo que vemos en la Biblia, ahí en Génesis, cuando sucede esto. Dios le habla ahí en Génesis 18 a Abraham. Y le dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. No solamente estéril, además viejita, ¿no? Eso también pues, es algo que lo hace más difícil. Ha pasado ya su tiempo de fertilidad, aunque digamos que no hubiera sido estéril. Exacto. Ya por lo natural ya había pasado ese tiempo. Sí. Que también es otro imposible. Claro. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer, dice ahí. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, porque también Abraham no era ahí de primera juventud, ¿verdad? Entonces Jehová dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo,
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Otra vez se lo repite ahí, ¿no? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Bueno, si partimos de la base que Él creó todo, que hay, o sea, no hay nada que Él no pueda volver a crear, o crear algo nuevo, o arreglar algo que no está bien, o corregir. O sea, Él es el que de la nada hizo el hombre. ¿Cómo no va a poder seguir con ese poder creativo innato que hay en Él? Él todo lo puede. Todo. Y ahí vemos, Abraham no hace ningún comentario. Creo que por eso se llama el padre de la fe. Pero Sara se ríe. Dice, ¿a poco? Por eso no se llama la madre de la fe. No, no se llama la madre de la fe, se llama la madre de Isaac, pero es todo lo que pudo hacer. Ella se rió, dice, no, eso es imposible. ¿A poco Dios va a hacer estas cosas? Y estaba atrás de la puerta, de curiosa, ¿no? Para ver qué estaba diciendo. Ella no lo creyó. Ella propuso a Abraham tener un hijo con Agar. Y ya estaba lejos de la fe. Ya le estaba dando la solución natural. En sus fuerzas. En sus fuerzas. En lo posible, para ella era la única manera en que se cumpla la promesa de Dios es verlo de manera natural. Exactamente. Y Dios no ve las cosas de manera natural. No. Ella lo hizo en sus fuerzas, y nos trajo un gran problema en la humanidad. Entonces, Sara estaba dudando. Abraham lo recibió. Él no criticó su edad, dijo, bueno, ok. Todo es Sara que dice, pero yo soy viejita, mi esposo es viejo. Eso es imposible. ¿Cómo puedo hacer que eso suceda? Es ahí donde salimos de la fe. Cuando empezamos a pensar, ¿qué tengo que hacer yo para que suceda lo que Dios me ha prometido? Estamos en nuestras fuerzas. Así es. Hay una esterilidad, entre comillas, por decirlo de una manera. Sí. ¿Verdad? En nosotros, que no nos permite dar a luz un sueño, dar a luz algo que queremos hacer. Siempre vamos a boicotear ese sueño porque no tenemos esa credibilidad, esa fe de que nosotros podemos clamar a Dios, podemos pedirle, Señor, tengo este sueño, quiero hacer esto conforme a tu voluntad, y en tus fuerzas sobrenaturales, yo sé que tú lo vas a obrar en mí. Sí, por eso Dios es el Dios de lo imposible, porque Él nos va a asignar cosas que son más grandes que nuestros recursos naturales personales. Entonces le damos a Él la gloria, porque no hay de otra manera, no pudo haber sucedido de otra manera. Ajá. Y eso nos mantiene en humildad. Y cuando nos mantenemos en una humildad acerca de las cosas grandes que Dios quiere para nosotros, estamos en una posición de volver a recibir cosas imposibles. Tenemos que abandonar el ámbito natural de lo posible, lo que yo sí sé que lo voy a lograr en mis fuerzas, y confiar que Dios va a poner recursos sobrenaturales que rebasan nuestro entendimiento para que se cumpla el propósito por el cual nos ha llamado a hacer una cosa. A Abraham, Dios escogió a Abraham porque Él quería glorificarse en la vida de Abraham y que podemos tener un testimonio de que no hay nada imposible para Él. Hubiera escogido una parejita normal ahí que, pues tuvieron hijos, pues sí, era normal. Pero escogió, como siempre Dios lo hace, hombres que no califican por lo que Él quiere, hasta que estos hombres califican a través de la fe. Para que nadie se gloríe. Exacto. Que nadie diga, bueno, yo lo hice. Yo sabía cómo hacerlo. Abraham no puede presumir de nada. Sara no puede presumir de nada. Porque Dios quiere usar la gente que está afuera de sus posibilidades naturales para manifestar su grandeza y que tú te des cuenta que aún
no te sientes capaz, cuando Dios te llama, lo vas a lograr. Lo que pasó con Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón dice, yo no puedo hacer nada. Yo no soy un agente de guerra, yo no soy un líder, yo no soy un soldado, no tengo idea de lo que es una... No califico. Él cuando había un enemigo, huía. Huyaba ahí, se ve a la cueva hasta que no se desaparecen y vuelve a salir, ahí se asoma, no hay nadie, y voy. Es esta gente que Dios usa. Porque para Dios, lo que es imposible para ti no lo es. Entonces dice, si yo puedo usar a esta persona, si se deja, yo me manifestaré a él. Y él va a tener una vida diferente. Una vida donde las cosas salen victoriosamente. Qué importante es eso que dices, y si se deja. ¿Quiénes son los que no se dejan? Los que tienen el orgullo de decir, yo puedo. Sí. No necesito a Dios. ¿Para qué necesito a Dios? Me va bien, tengo lo que quiero, hago esto, en fin. Bienaventurados entonces los humildes de espíritu. Claro. Porque un espíritu humilde reconoce que hasta aquí llegó. Sí. Y el espíritu humilde, que es enseñable, saca grandes lecciones para la siguiente etapa de su vida. Ve que ya rompió con límites. Entonces, ¿qué pasa cuando tú logras algo como esto? Pues vamos a decirlo en el contexto de Abraham. Viejito, toda la situación en contra, tiene un hijo, tiene a Isaac, pero no se acabó ahí. Y ya que agarró la onda de la fe, ¿verdad? Sara se muere, se vuelve a casar porque para él, pues la vida sigue. Voy a seguir con la promesa. Exacto. Y tiene otros hijos. Y vive arriba de los 120 años y prospera todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque Abraham decidió entrar en lo imposible de Dios, que era lo posible para todos nosotros. Yo creo que todos tenemos que entrar en lo que es imposible. ¿Por qué? Para tener una vida más excitante. Para no decir, hasta acá yo no podré nunca hacer otra cosa que lo que yo sé hacer hasta el día de hoy. Eso es una mentira de Satanás para, ¿sabes qué? Para oprimirte, para hacerte menos. Poner límites. Sí, para que no te levantes, para que no tengas una vida que tiene algo, ¿no? Nuestras vidas tienen que tener cosas que suceden. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que tener una vida donde lo natural es lo sobrenatural. Y vamos a un corte. Y después de este corte vamos a hablar de lo imposible que son los milagros. ¿Qué les parece?
Estamos de regreso hablando de lo imposible y hoy vamos a hablar en esta parte de lo que son los milagros. Los milagros es algo que es muy especial, que es algo extraordinario. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Pero en la vida de un creyente debe de ser algo que sucede de manera regular. ¿Por qué? Pues porque tenemos a un Dios, como lo hemos visto, que le encanta hacer las cosas imposibles. Y el milagro viene de la mente de Dios, haciendo cosas imposibles. Cuando tu vida llega a un tope, que tú dices, Señor, necesito un milagro, Dios te conteste, eso es mi especialidad. Cuando ya llegas a un punto de decir, ya no puedo más. Exacto. Ya no sé qué hacer. Porque las posibilidades se terminaron. Cuando tú te sientes impotente ante una situación en tu vida, tienes una excelente alternativa, la mejor. Clama a Dios y Él te va a responder. Y te va a responder sobrenaturalmente con un milagro. Sí, pero el milagro lo tenemos no porque somos religiosos, no porque nos juntamos, lo tenemos porque tenemos una relación con Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, que es de rescatar nuestras vidas. El primer milagro que recibiste es cuando Jesús entró en tu vida. Eso fue tremendo. Sí. Sacó lo que era, se puso una nueva persona ahí. Ni cuenta te diste, pero sucedió. Eso fue el primer gran milagro de Dios. Y no es un asunto de religión, no es un asunto de rituales, es un asunto de me conecto con Dios, con el Padre Celestial y me meto a vivir como Él vive. Y acepto que Él va a hacer cosas imposibles a mi favor, porque me ama y me quiere ver en otra situación de la que estoy viviendo. Que sea una enfermedad, que sea una situación económica mala, que sea una opresión que nada te sale, que sea que tú estás en depresión, no importa lo que estás viviendo que no te gusta. Si tú le dices a Dios, necesita un milagro, Dios puede proveer el milagro. Él está ahí para esto. Claro. Él no se mueve en solamente lo que tú ves. Él se mueve en un mundo donde hay mucho más cosas que no vemos, pero que existen. El milagro es una intervención divina en un curso natural y lo transforma. Es muy diferente de una sanidad. Es realmente romper con las leyes naturales y hacer algo tremendo. Es instantáneo, es inmediato. inmediato. Sí, es algo que es manifestación de gran poder. Es lo que tenemos que esperar. Mira, en la Biblia, pues, obviamente encontramos esto, porque no necesitamos milagros y una vida religiosa legalista no te lo da. Lo que te va a dar realmente es otra cosa. Segunda de Timoteo dice ahí en el capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No tenemos que vivir en la gente que puede tener mucha compasión, pero no hay poder. Dios quiere ver una vida de compasión con poder. Que podemos nosotros, y es ahí donde quiero que lleguemos, a hacer los milagros. ¿Cómo se podría decir que una persona tiene esa compasión sin poder? La compasión sin poder se llama simpatía. Alguien que, tú le caes bien, etcétera, pero no va a poder hacer una transformación en tu vida. Necesitamos ser las personas que podemos usar los milagros y transformar la vida de otros. La gente necesita eso. ¿Acepta la situación? Sí. Y estoy contigo y te apoyo y lloro contigo. Lloro contigo. Pero si finalmente te quedas en la bronca. No sales de la situación. No sales de ahí. Y Dios no quiere solamente ver compasión, quiere ver que tu compasión sea acompañada de poder y que hagas un milagro. Exacto. Tengo tanta compasión, me voy a unir contigo, nos vamos a poner en acuerdo, vamos a orar sobre lo mismo y vamos a clamar a Dios para que Él se manifieste sobrenaturalmente. Es lo que no vamos a aceptar esta situación adversa, ¿verdad? Te amo, quiero que salgas de ese y me voy a unir contigo y juntos vamos a provocar ese milagro de Dios.
La oración de acuerdo es la oración que provoca milagros. Porque se mete esta oración en lo imposible. Cuando dice la Biblia, si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, yo lo haré desde el cielo. Es un milagro que va a suceder. Es una intervención. Exacto, una intervención personal de Dios en tu situación, en este momento, para resolverla. Y es tremendo, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos tenemos que colocar en nuestras vidas. Estar de este lado. No vivir en lo natural solamente. Estamos en la tierra y vivimos en lo natural. A veces podríamos pensar, yo no me merezco un milagro. Sí. Pero, ¿de dónde sacaste esto? Es algo que alguien puede sentir, no me merezco. ¿Quiénes son los merecedores de un milagro? Todos los que son los hijos de Dios. Todos podemos tener un milagro porque Dios es dador de milagro. ¿Cómo anduvo Jesús en la tierra? Haciendo milagros. Haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Él vino a, como lo dice muy bien, a hacer la voluntad del que me envió. Y como Jesús siempre obedeció, todo lo que hizo era en obediencia a Dios. Y cuando obedeces, haces la voluntad de alguien más. Y cuando vemos a Jesús hacer milagros todos los días, ¿qué vemos ahí? La voluntad de Dios es hacer milagros todos los días. Nosotros tenemos que pedirlo. Tenemos que acercarnos a Dios. Bartimeo quería su milagro. Sabía que Dios lo quería hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, estar con Él. Bartimeo buscó dónde estaba Jesús, dónde iba a pasar. La mujer del flujo de sangre es igual. Necesitaba un milagro. Ella había gastado todo su dinero ahí con los doctores, con todo lo que esperaba que la podía ayudar. No había logrado su sanidad. Dijo, si lo toco. Eso es un milagro. Jesús no intervino. Él estaba ahí y ella puso su fe y activó el poder tremendo de Dios. Y algo imposible sucedió en esta mujer. Porque es imposible que tú te sanas tocando la vestidura de alguien. No. En lo que podemos todavía creer es que, bueno, si oró por mí, me sané. Sí, claro. Esta mujer no pidió oración. Ella pidió milagro, una manifestación sobrenatural al momento que yo toco ahí la ropa de Jesús. Sabía a quién se estaba acercando. Por supuesto, conocía que era Dios. Mandado ahí en la tierra. Sabía que hacía milagros. Sí. Yo pienso que ha de haber dicho, bueno, si ha hecho milagros para alguien más, ¿por qué no para mí? Te lo mereces igual. Regresando a lo que decías. Todos somos merecedores de los milagros. Dios no inventó milagros para nada más hacer uno ahí diciendo, ¿viste qué fuerte soy? No, Él no necesita esto. Él inventó el milagro. No solamente lo inventó y lo ha hecho. En la iglesia, en los 9 dones del Espíritu Santo, hay el don de hacer milagros. Quiere decir que es la voluntad de Dios, que esto se repite en la iglesia. Que cuando vamos a una iglesia, si necesitamos un milagro, estamos en el lugar correcto para recibirlo, porque es en la iglesia de Jesucristo que está dado el don de hacer milagros. ¿Cuántos milagros hemos visto en la iglesia? Pues muchísimos. 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 Y vamos a seguir viendo esto hasta que Jesús venga por nosotros. Eso va a ser el último milagro de la iglesia, el arrebatamiento ahí, ¿no? Sí. Extraordinario, una cosa también imposible. ¿Cómo que yo voy a cruzar el cielo, pasar entre los planetas ahí para llegar a la presencia del Padre? Es otra cosa imposible para el hombre. Llegamos a la luna, después mandamos objetos, pero nosotros ni vamos más lejos. Entonces, ¿qué está pasando? Dios quiere enseñarte que hay cosas imposibles a tu alcance. Hay que tener la mente de Cristo. Hay que tener la mente. Pensé. ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa en lo sobrenatural. Él funciona. Él todo el tiempo está funcionando en lo sobrenatural. Y nosotros tenemos que decidir también vivir en lo sobrenatural, conocer qué es lo sobrenatural. Está escrito, todo lo que estamos hablando está escrito en la palabra de Dios. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo creer en que eso sea verídico o suceda. Sí.
Tenemos que empezar a ver alrededor de nosotros. Hay personas que hacen milagro en el día de hoy y tú tienes que, a partir de ahí, creer que tú también puedes tener tu milagro. A lo mejor me dicen, no, yo no conozco a nadie que hizo milagros en la tierra, pero primero tenemos a Jesús. Me dice, sí, pero Jesús es el Hijo de Dios. Ok. Pablo hizo milagros. Muchos. Pedro hizo milagros. Tremendos. Sanar a la gente nada más porque la sombra tuya toca ahí la gente. Eso es algo que no tiene sentido otra vez. Juan hizo milagros. Los discípulos hicieron milagros. Y después de los discípulos también se siguen haciendo milagros. Se siguió. Ahorita hay gente que hace milagros, vemos milagros, hacemos milagros. Entonces es la vida normal porque para Dios no hay absolutamente nada de imposible. Lo imposible es un concepto que tenemos en la mente. Nosotros evaluamos lo que sí se puede y lo que no se puede. De acuerdo a nuestras limitaciones personales. Claro. A lo que yo veo, como yo lo veo dentro de mi percepción, muy limitada comparada con la de Dios. Sí. Además, aún en lo natural, nosotros tenemos limitaciones que no son las mismas que otras personas, que están más avanzadas en ciertas cosas y que para ellos no es complicado. En matemática hay unos que tienen limitaciones ahí después de multiplicar, ¿verdad? Otros están en álgebra y juegan con esto. Otros van mucho más allá todavía. Claro. Sí. Pero sabemos que hay una etapa que rebasa la etapa o el nivel del hombre y es el nivel de Dios. Donde el hombre ya llega a su máximo potencial, todavía existe un potencial extraordinario después de esta barrera. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que modificar nuestras vidas. Es tremendo porque todo esto estaba en la mente de Dios antes de crearnos. Por supuesto. Por eso nos dio la gran comisión. Sí. El don de milagro es algo que existe, es algo que es presente en la iglesia y lo tenemos que desarrollar y dar a conocer. Tal vez mucha gente no sabe acerca de los dones, pero es un don que nos mete en lo imposible, que nos mete en la dimensión celestial, en la dimensión divina, que es el lugar donde todos tenemos que vivir. ¿Qué dice la Biblia? Vivimos en Cristo. Ya estamos del otro lado. Así es lo que tenemos que entender. Por eso, para Dios no hay nada imposible. Bueno, esto es Conversaciones de Fe. Nos despedimos por este día y recuerda, en tu vida lo imposible no existe si estás con Dios.